Ahora, para hacer el análisis, ponerle un poco la lupa a estas nominaciones, recibimos a Eduardo Botinelli. Lo habíamos anunciado que cuando se conociera el gabinete te íbamos a tener por acá. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Sorprendido con sorpresas o pocas? No, digamos que son pocas sorpresas. Más bien, tanto por los trascendidos de prensa como por los perfiles de la mayoría de los casos, era esperable varios de los nombres, o incluso algunos que no estaban, pero es entendible porque están, otros no, ¿no? Siempre pasa estas cosas, ¿no? Algunos nombres que tienen que ver mucho con la negociación política, con el peso político, que es uno de los temas que Alejandro Sánchez decía, ¿no? Es decir, bueno, hay una estructura del Frente Amplio que tuvo determinada representatividad en términos de votos en las elecciones nacionales, que se transforma en parte en bancas, pero ese peso relativo interno de alguna forma se respetó bastante equilibradamente, ¿no? Es decir, por un lado están los sectores, por otro lado perfiles más técnicos, por otro lado el tema paridad de género que quedó un poco desbalanceado, por lo menos para lo previsible o lo prometido, digamos, ¿no? O digamos que la paridad es si uno toma ministros y viceministros. Bueno, ahí cuando aparecen los viceministros, y hablo en masculino porque incluyo a todos los viceministros, ahí sí hay más clara representación de mujeres, entonces queda un poco más parejo. Queda un poco más que si uno toma solo a los ministros. Claro, también se puede agregar OPP y Secretaría de Presidencia, claro, y ahí vuelve a estar desparejo, ¿no? Porque por el rango ministerial que tienen OPP y Secretaría de Presidencia. Entonces, ese es un punto que quedó un poco en el debe, por más que sí, efectivamente hay una representación mucho más importante que el gobierno actual, más importante que el gobierno de Mujica y del gobierno de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez, menor en términos proporcionales del segundo gobierno de Vázquez. Lo otro que hablábamos es, bueno, un poco la distribución en términos de la política, la técnica o la mezcla de lo político y lo técnico, porque por un lado aparecen algunos componentes que no tienen un perfilamiento desde el punto de vista de los sectores del Frente Amplio, que son más técnicos, como aparece, bueno, lo de Odone primero, lo de Carlos Negro, lo de Lubetkin, lo de Menoni, como, digamos, perfiles más vinculados a lo técnico, más político-técnico, Lustenberg, Maía, Cardona y Frati, ¿no? Es decir, que no solamente es pertenecer a un sector, sino además a un desarrollo técnico alrededor de la temática, y después aparecen políticos de carrera, digamos, en forma donde se distribuye el poder, si se quiere, en la interna del Frente Amplio. Y lo otro tiene que ver con también las carteras que son comandadas por perfiles más independientes dentro del Frente Amplio, como es Economía, como es el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Donde ahí quizás surge el mayor signo de interrogación acerca de qué tipo de respaldo van a tener cuando pase lo que pasa en todos los gobiernos, desavenencias, algunas crisis que surgen en el ministerio, bueno, ni que hablar en interior, digo, pero ¿cuál va a ser el respaldo político que van a tener Odone para votar el presupuesto, Lubetkin si quiere avanzar, no sé, por ejemplo, en algún tratado? Ahí donde están las grandes interrogantes, ¿no? De estos ministros que no son políticos, ¿qué tipo de respaldo político van a tener? Bueno, ahí tiene que ver un poco cómo se viene conformando la lógica del gobierno, ¿no? La lógica presidencialista, porque si uno mira, hay como líneas transversales en los grandes temas, ¿no? Es decir, en economía aparece claro Odone encabezando, pero aparece OPP al lado en Presidencia de la República, con un perfil similar, digamos, o actuando en consonancia, y el Banco Central también en consonancia. Es decir, no aparecen líneas disruptivas u opuestas en la línea económica. Más bien, según la información que yo tengo, hubo una decisión presidencial de decirle a Odone: armate un equipo con el que vos te sientas cómodo. Entonces, traemos a Arim porque lo pidió Odone, traemos a Tolosa, quiero decir, es el presidente del Banco Central, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, ¿sí? Tolosa podría ser el presidente del Banco Central de cualquier gobierno del Uruguay y está en el Frente Amplio. Digo, eso es claramente una decisión de Odone de tener a gente de su confianza para trabajar. Bueno, entonces, ¿el respaldo político dónde está? Bueno, está en esa decisión de que la cabeza presidencial, el rol presidencial, va construyendo un hilo del poder en términos económicos que va por ese lado. En seguridad, más o menos pasa lo mismo. Está Jorge Díaz en Prosecretaría y va Carlos Negro, que es una persona de su confianza, al Ministerio del Interior. Y en política exterior,
aparece también una idea de que aparezca alguna figura como la de Álvaro Padrón, más vinculado a presidencia, pero que en línea con Cancillería, ¿no? Es decir, como una construcción, se quiere un poco más piramidal de lo acostumbrado, donde figuras centrales que van a ocupar lugares cercanos al presidente continúan la línea dentro de los ministerios. Y después hay otro rol, que es, digamos, de las cabezas de las grandes políticas. Dijimos lo de O'Donnell, claramente una cabeza económico y de hacienda pública, es decir, de manejar todas las cuentas públicas. Por otro lado aparece el Pacha Sánchez como el gran articulador político. Y después aparece el rol de Juan Castillo como alguna especie de contrapeso programática dentro del gabinete, como fue de alguna forma Gargano con Astori en el primer gobierno de Vázquez. Un Castillo que hoy ya se reunió, y esto hay que prestar atención a las señales. Hoy Juan Castillo fue a la sede del PIT-CNT a reunirse con Marcelo Abdala. Y ahí es donde empieza otra vez la discusión, porque todos sabemos, por ejemplo, definición de lineamiento para los consejos de salarios. ¿Qué va a primar, la línea de O'Donnell o la línea de Castillo? Ahí va a haber que tomar una decisión al seno del gabinete, que también es una de las interrogantes que todos nos planteamos. Sin dudas, ese es uno de los puntos centrales. Creo que hay una línea bastante clara a nivel de Ministerio de Economía y entendida desde el lado del Ministerio de Trabajo en la predominancia en términos de negociación hacia los salarios más sumergidos como prioridad, claro, ¿no? Y creo que ahí hay alguna línea de entendimiento. Probablemente haya otras donde no. Y después hay dos puntos relevantes. No están los directores generales nombrados. Es un rol importante. Es muy importante. En algunos ministerios más que en otros. Sí, pero es el que firma los expedientes. Bueno, y ni que hablar, presidente de empresas públicas. Bueno, y esa es la otra carrera que va a tener que ver también cómo se articula oficialismo con oposición. Y lo último, ya quizás medio anecdótico, es el rol de Canelones en el gobierno. Porque si empezamos a repasar, tenemos a Maía, que si bien su trayectoria no es vinculada, pero sí ha estado como diputado de Canelones, Herú, que está en ambiente, viene de Canelones, Lucía Echeverri, también estuvo en la Intendencia de Canelones, Claudia Pérez, Matías Carámbula, es decir, hay varios nombres que surgen desde Canelones que le da una impronta un poco distinta al gobierno de Yamandu Orsi. Ya para cerrar, y seguramente lo podremos ampliar y profundizar en algún momento, pero no quería dejar de mencionarlo. Es un gabinete donde claramente aparecen las prioridades, digamos, del sector mayoritario, del Frente Amplio y del MP, ¿no? Si uno se pone a repasar los nombres, lo que bien vos decías. Transporte, ganadería, defensa, vivienda, son personas del MPP, de la bancada del MPP en las que el MPP confía. Y el MPP es el sector mayoritario del Frente Amplio. Entonces, ahí aparece. A mí me sorprendió esa batalla perdida, llamémosle así, o ese ceder para mantener la interna a nivel del Ministerio de Desarrollo Social. Yo esperaba a alguien más cercano al MPP que un socialista al frente del Ministerio de Desarrollo Social, pero ahí claramente fue privilegiar los equilibrios políticos. Ahora, en algún momento vamos a tener que profundizar y poner la lupa sobre el rol de Jorge Díaz. Sin dudas. Porque esto sí que es una novedad institucional en el Uruguay. Esto no había pasado. Ya lo hablamos y por eso te lo traigo a colación, porque vos fuiste el primero que yo escuché y leí de decir, che, ojo que acá repitieron la fórmula Lacalle Pou, el secretario de Presidencia de la República es un tipo para articular políticamente. Ahora, la novedad del prosecretario de Presidencia asumiendo la conducción de la política criminal del Uruguay, siendo un cargo que tampoco puede ser interpelable en el Parlamento. No lo van a poder interpelar a Jorge Díaz si la política criminal del Uruguay del combate a la delincuencia sale mal. Digo, pero es un dato, me parece, de los más llamativos que deja este gabinete, ¿no? El nombre de Carlos Negro claramente responde a eso. Sí, quizás lo más parecido haya sido el rol de Jorge Vázquez como presidente de la Junta Nacional de Drogas, pero digamos desde otro lugar, siendo prosecretario de Presidencia, y que es uno de los roles que tenía asignado la Prosecretaría de Presidencia. Pero efectivamente hay un rol. Y hay que ver qué pasa con el Ministerio de Justicia. O sea, porque es parte de ese claro, entramado y articulado que se puede armar. Depende si se va a acelerar para que sea ocupado por Jorge Díaz o al revés. O se va a hacer una prueba de empezar a funcionar así y después verlo. ¿Y quiénes van a estar en la CENACLAF? También, sin duda. Que es un cargo fundamental
ya lo han dicho. No es menor que se haya designado a Carlos Negro como ex fiscal de crimen organizado al frente del Ministerio del Interior, ¿no? También es una señal que tiene que ver con lo que el propio Orsi dijo en campaña electoral sobre el tema del crimen organizado en el Uruguay. Creo que también tiene que ver con eso. Eduardo, un placer y bueno, vamos a seguir profundizando sobre esto porque seguramente van a haber más novedades de acá que termine el año. Sin dudas. Muchas Con mucho gracias. gusto, nos vemos.